Empecemos, pues. Entonces, tema de hoy, decíamos, es la regulación de la síntesis de proteínas. Ok. Entonces, si nosotros vemos la maquinaria genética de la célula y, y los productos de la célula, nos vamos a dar cuenta que realmente, a pesar de todo de todas las dimensiones que tiene el plano genético, solamente codifica una cosa, que es proteína. ¿Sí? O sea, todo lo que puedes sintetizar empieza con el hecho de que vas a producir proteínas y que tenés un plano o un juego de instrucciones para armar proteína. Y entonces me vas a decir, bueno, ¿y todo lo demás? No importa, o sea, todas las otras cosas que hay en la célula, lípidos, azúcares, glucoproteínas, modificaciones de la proteína en sí. Para fabricarlos necesitas un sistema de enzimas. ¿Okay? Si yo voy a sintetizar lípidos, necesito las enzimas que fabrican lípidos y la enzima es proteína. O sea que yo básicamente en el plano genético tengo instrucciones para codificar proteína estructural de la célula, enzimas y productos de secreción. ¿Okay? Y productos de secreción. Son las tres cosas básicas, que voy a fabricar. Ahora, en el genoma humano, que es bastante parecido al genoma de los mamíferos, codificas, tenés aproximadamente unos 30,000 genes activos, ¿ok? Quiere decir que tenés la posibilidad de fabricar unos 30,000 diferentes secuencias proteínicas, ¿ok? Ahora, este plano genético, empecemos por verlo desde el concepto de cómo está organizado y cómo es su regulación. Vamos a ver un pequeño esquema aquí. Perdón. Vamos a ver. Ese es el diagrama general del mecanismo de trabajo, del mecanismo de regulación de síntesis dentro de las células. Vemos que aquí tenemos dos componentes. Uno es el componente de síntesis que está en el citoplasma y otro es el mecanismo en el núcleo. O sea, y a la derecha, ¿cómo vamos a organizarlo? Tu plano genético, y muchas de estas cosas pues son cuestiones, vaya, yo diría de cultura general. Tenés un plano genético codificado en forma de ADN. ¿Okay? Aquí falta un pequeño paso. Normalmente ese ADN está para la mayoría de los genes, está en una forma condensada que no es activa. Que no es activa quiere decir que, igual que como yo puedo tener un plano completamente enrollado y no lo puedo leer mientras está enrollado, el primer paso que tengo que hacer es activar ese gen, hacerlo, desenrollar el plano y ponerlo a trabajar, de hecho marcarlo para que, para que esté señalizado a los mecanismos de la célula que está, que está listo para leerse. En ese momento, el ADN va, una vez activado y desenrollado, va a pasar por este proceso de transcripción de ADN, en el cual vas a hacer una copia en forma
Y me vas a decir, ¿y por qué no puedo copiar, por qué no puedo leer directamente el plano del ADN? Y la respuesta es bien simple. Si estás leyendo, ¿okay? Estás leyendo un plano, lo puedes dañar. Y uno de los principales problemas que tendría sería el daño al plano genético de ADN. Por lo tanto, el ARN es la copia de trabajo. ¿Ok? Ponerle bien. Y eso es bien simple en términos conceptuales, nuevamente. Suponete que tengo yo vaya, suponete que yo tengo aquí algo original, un libro original, muy valioso. Es decir, un libro valioso. ¿Qué sé yo? ¿Querés leer o quiero poner para estudio y que todo el mundo tenga una copia? Y suponete que lo que estamos leyendo esta vez es, qué sé yo, la Biblia de Gutenberg, ¿va? No sé cuánto pueda valer una copia de una Biblia de Gutenberg, pero definitivamente no la voy a andar prestando a 20 estudiantes. Entonces lo que hago es saco una fotocopia y le doy fotocopias a todo el mundo y que, bueno, si las pierden o las dañan, no se perdió nada original. El proceso de transcripción hace eso. Vas a copiar ADN en forma de ARN de una sola cadena. ¿Ok? Para empezar, solo tiene una cadena. Dos, esta ARN que metimos por el mecanismo de transcripción. ¿Qué pasó conmigo? Ahora sí. Que pasaste por el mecanismo de transcripción del cual hiciste una copia, va a pasar varias cosas. En primer lugar, tenés una cadena larga y ves que puede pasar por un proceso de división. O sea, lo puedes fragmentar en varios segmentos. De hecho, no vas a hacer una sola copia porque sería hasta cierto punto bien poco eficiente solamente sacar una copia de trabajo. Puedo hacer 20, 30, cuantas copias de ARN saque, necesite sacar. Y además voy a pasar por un proceso en el cual ese ARN está codificando varias proteínas, varias enzimas, varios componentes de un receptor, y entonces lo voy a dividir en sus componentes. Una vez que este ARN se divide y se procesa, va a salir del núcleo para hacer este proceso que se llama traducción. Aquí es donde vas a unir los ribosomas y empezar a fabricar proteína, ¿ok? A formar proteína a partir de los ribosomas que están ensamblando la proteína, obviamente partiendo de sus aminoácidos base, de acuerdo a las instrucciones que están en el ARN, y vas a entonces terminar con una proteína. Y falta otro paso acá más, muchas veces, que esa proteína, así como la tenés, puede funcionar como una proteína sin mayor alteración. Pero también esta proteína en el citoplasma yo la puedo modificar, agregarle o quitarle componentes para hacer una proteína modificada. Por ejemplo, agregarle un residuo de azúcar y hacer glucoproteínas, juntar varias subunidades de proteína, o sea, varios subensamblajes para hacer una proteína más grande que se componga de varias subunidades. Por ejemplo, en el caso de uno de los transportadores de membrana que vimos, la mayoría de los transportadores están hechos por grupos de 4 o 5 proteínas que se ensamblan ya en el sitio donde se van a utilizar. O sea que tengo y que a veces, y que le puedo meter, por ejemplo, una cadena lateral o a una enzima, por ejemplo. La enzima no es necesariamente proteína cruda. Muchas veces le agrego, por ejemplo, un átomo metálico para que sirva como el sitio activo. O sea, cualquier cantidad de modificaciones. Entonces, siguiendo el esquema general, lo que me interesa es esta primera parte que va de la fabricación de ARN a partir de ADN, que llamamos transcripción, y luego la traducción de las instrucciones, o sea, convertir las instrucciones del ARN a una proteína, o sea, leer
leerlo y utilizar los ribosomas como un mecanismo ensamblador de proteína. No vamos a detenernos mucho en la estructura del ADN porque asumo que ya todos vimos ya todos hemos visto en cómo se llama. En biología básica, cómo está formado este ADN. Solo vamos a ver un par de cosas. Primero, la estructura básica, o sea, normalmente ese ADN de doble cadena está en un estado enrollado. Enrollado en dos sentidos. En primer lugar, las dos cadenas están unidas entre sí con un enlace, con estos enlaces que tenemos acá, con estos enlaces que son un enlace relativamente débil. O sea, yo puedo abrir esa cadena como un zipper para poderla leer. En su forma de doble cadena no está trabajando. ¿Ok? O sea que primer paso, tengo que separar las dos cadenas. Pero además, este ADN está está en un estado que llamamos súper enrollado. ¿Ok? Y cualquiera que haya tenido una extensión de corriente sabe a qué me refiero. ¿Cómo guardar las extensiones normalmente? La de Navidad en bolita. No sé, uno me pone ahí a enrollarse en las manos y después uno no las puede desenrollar. Me da un calambre a mí no, yo lo que hacer, por lo menos con las extensiones, las de Navidad son son un particular problema, pero yo no me preocupo por ellas porque aquí normalmente no hacemos decoración de Navidad en la casa. ¿Ok? No, no me gustan. Y dos, si hay una cosa que garantiza que yo vaya a pasar con una rinitis y mocoso, es que pongan el maldito árbol. ¿Ok? Porque eso es un atractor de polvo de dimensiones épicas, ¿va? Entonces, si querés tenerme estornudando y maldiciendo toda la temporada, pone un árbol. No, yo estaba hablando más bien de las extensiones normales que utilizas para conectar cosas. Entonces, de repente tenés una de esas extensiones grandotas que usas en el taller, vaya, las que tenés para exteriores, que vas a conectar la maquinita esa de recortar el zacate, tiene una extensión como de 20 o 30 metros, y esas normalmente las guardas y, bueno, yo las enrollo alrededor del brazo y luego, ¿vale? Queda como un óvalo y luego las tuerzo sobre sí mismas de tal manera que queda un paquetito así compacto, más fácil de desenrollar, porque hay cosas, no hay pocas cosas que te quiten más tiempo que querer conectar algo y empezar a desenrollar un nudo. Bueno, el ADN sucede lo mismo, por protección de él mismo y para evitar que todo el ADN estuviera trabajando al mismo tiempo, cosa que no sucede, la mayoría del ADN está sobreenrollado, o sea que esa doble hélice, primero la enrollas alrededor de una proteína en el núcleo. Estas proteínas pequeñas se llaman histonas, ¿ok? E incluso entonces las masas de ADN enrolladas alrededor de la histona van también a enrollarse sobre sí mismas para condensarse. O sea, vos concebís el ADN en términos de un cromosoma, ¿no? Y un cromosoma no es más que la condensación de ADN que está enrollado sobre un grupo de proteínas. Ok. Luego, este ADN no está activo, como te digo. Si está enrollado, no puede estar activo. Para trabajar, tiene que estar desenrollado y separadas las dos hélices, las dos cadenas de la hélice. Luego, el 99% o más del ADN en una célula está en este estado de sobreenrollamiento y solamente estás leyendo una parte de él. Aparte de eso, en una célula no todos los genes están activos. O sea, acordate, si yo saco, por ejemplo, un leucocito y en ese leucocito tenés instrucciones para hacer más allá de un leucocito. Ahí hay instrucciones para hacer neurona en ese plano,
porque todas tus copias del plano genético son iguales. Yo no tengo, o sea, decir, el ADN del leucocito, el ADN de la célula hepática o el ADN de la neurona, y que tengo diferentes planos en los núcleos de esas células. Los planos son iguales. Ahora, ¿cómo hago yo para que, por ejemplo, el leucocito no produzca neurotransmisores? Es porque esos genes no solo están sobreenrollados, sino que además están inactivados. Tengo un marcador que se va a unir a esa parte de la cadena de ADN, que básicamente lo que indica es este gen está inactivado permanentemente. No se abra, no se toque, no tiene partes, codifica cosas que no quiero producir, ¿ok? O sea que básicamente la regulación genética de la síntesis de proteínas implica no solamente la fabricación de proteínas, sino también el control de cuáles proteínas vas a producir. ¿Ok? ¿Cuáles proteínas vas a producir? Y también en muchas maneras, cuál cantidad de X proteína necesitas fabricar. O sea, no, tampoco puedo poner este mecanismo a copiar y copiar y copiar y de repente, si yo quería producir 50,000 copias de la enzima y termino fabricando 50,000 millones, ¿va? Desperdiciando recursos y generando un producto que muchas veces me va a crear problemas. Entonces, este ADN, tal y como está desenrollado, si nosotros vemos un poquito la estructura, vemos acá que esto es una secuencia que es repetitiva. En primer lugar, en azul y amarillo, voy a leerlo. En azul y amarillo hay un esqueleto. El esqueleto consta de dos componentes. El primero es esta azúcar, desoxirribosa, y un grupo fosfato. Esta subunidad de desoxirribosa más fosfato se repite. Aquí tendrías, a la izquierda tendrías otra y a la derecha otra, en una cadena larguísima de estructura de desoxirribosa y fosfato. Luego, unida a la ribosa, voy a tener la base nitrogenada, la que codifica, o sea, la que codifica o la que simboliza una parte de la instrucción del código genético. Y entonces tenés las 4 bases que ya a estas alturas todos ustedes conocen. Adenina, timina, citosina y guanina. ¿Ok? Adenina, acordate, siempre va a unirse con timina y citosina se va a unir con guanina. Si te das cuenta, mira, aquí tenés este componente. Ves que aquí hay 2 hidrógenos. Hay 2 grupos de hidrógeno, uno en este grupo amino y este acá que está en la cadena. Estos 2 hidrógenos son los que se unen con, a ver, que se unen con estos 2 hidrógenos, que es 2 de estos 3 hidrógenos que están en la cadena de timina. Estos enlaces de hidrógeno débiles son los que puedes romper y abrir y cerrar. En el caso de la guanina, que se une a la citosina, aquí tengo 1, 2, 3, en el lado derecho de la molécula, 3 átomos de hidrógeno que son capaces de unirse con estos 3 átomos de hidrógeno. Uno está en la cadena de amino y estos otros 2 que están acá unidos a los carbonos. O sea que vos solo puedes unir adenina con timina y guanina con citosina. O sea, es automático. La unión es automática y además de ser automática, es específica. O sea, no puedes unir adenina con citosina por mucho que querrás porque son sencillamente
incompatibles al grado de que no tienen, ¿cómo se llama? El mismo número de enlaces de hidrógeno. O sea que una vez que se unieron en la cadena, de hecho lo que tenés es esto, mira, los cuatro nucleótidos ya unidos, o sea, ya cuando tenés fosfato, la D es la desoxirribosa y de ahí las 4 bases. Entonces tenés 4 nucleótidos. Desoxiadenílico, ácido desoxitimidílico, guanílico o citidílico. Aquí lo vamos a llamar más fácilmente A, T, G y C. ¿Okay? Dice acá. Bueno, entonces, quiere decir que ¿cómo se llama? Le pasa esto. Que esta representación me va a formar codificación para un aminoácido. Entonces, ¿cómo trabaja el asunto? Aquí vemos una doble cadena de ADN. Ves que es una secuencia y que aquí hay que un nucleótido solo no me va a codificar nada, sino que los nucleótidos están agrupados en grupos de 3 bases. Cada uno de estos grupos de 3 bases es lo que vamos a llamar un triplete. ¿Okay? Ahora, este triplete, por ejemplo, entonces voy a tener un triplete que diga AAA, GAA, GAT o algo parecido. Cada uno de esos tripletes me codifica una de 22 cosas que puedo codificar con ellos. Bueno, de hecho pudiera codificar más. Si yo tengo un triplete, un grupo de 3 bases, tengo 64 posibilidades o 64 posibles permutaciones para los tripletes, ¿va? 4 por 4 por 4. O sea que en un triplete, estas codificaciones de 3 bases me tienen que codificar 22 cosas diferentes. 20 aminoácidos, ¿ok? Lo que vamos a llamar los 20 aminoácidos proteicos. ¿Por qué? Porque aminoácidos, bajo el concepto de un ácido carboxílico con un grupo amino lateral, hay cientos de miles. Pero de esos cientos de miles de aminoácidos que tenés, tu código genético solamente representa a 20 de ellos, que son los 20 aminoácidos proteicos. Y todas tus proteínas no modificadas están constituidas por alguna combinación de esos 20 aminoácidos. No hay más. ¿Ok? O sea que yo tengo, por ejemplo, triptófano, lisina o algo así, y mis proteínas lo contienen porque están codificados, pero viene alguien y me dice, fíjate que tengo aquí beta, en primer lugar, un beta aminoácido, ¿eh? En vez de un alfa aminoácido. Ese ni siquiera está codificado. Es más, mis enzimas procesadoras de proteínas no pueden utilizarlo porque no entran en los sitios activos. Ok. Más 20 aminoácidos más 2 señales. Una señal de arranque y una señal de parada. O sea, como que dice, el inicio, un marcador que me dice, aquí empieza la secuencia que vas a leer, y al otro lado un marcador que me dice, stop, hasta aquí se lee. ¿Ok? Entonces, esos tripletes están puestos en forma complementaria y la cadena de ADN tiene sentido, o sea, tiene dirección. ¿No? Porque me vas a decir, bueno, ¿y cómo leo? O sea, ¿cómo sé si esta proteína se lee para adelante o para atrás? ¿Ah? Porque pudiera ser una secuencia totalmente diferente y leer la proteína al revés. Bueno, resulta que el ADN tiene lado. ¿Ok? Y tengo 2 extremos en la cadena. Vamos a llamarlo aquí, como dice la cabeza y la cola, o la locomotora y el cabuz del trencito. El extremo de lo que vamos a llamar la cabeza o del inicio se llama el extremo 3' del ADN.
y el extremo del final se llama el extremo 5'. O sea que el ADN se lee en una sola dirección, de 3' a 5'. Y la maquinaria que va a copiar ADN avanza en esa única dirección. Ahora, vamos de vuelta a nuestro... Espérate. Vamos primero al paso de transcripción. Vamos a ver. Ahí. Perdón, me había perdido un momentito por la primera cosa que tenés que hacer entonces es transcribir ADN a ARN. El primer paso, ¿ok? Aquí tenés en la imagen de arriba la cadena de ADN, que en ese momento, si te das cuenta, es doble, ¿va? El primer proceso que tenés que hacer acá para activarle el ADN y empezar la transcripción es que tenés que abrir las dos cadenas, o sea, tenés que abrir el zipper. Una vez que abrís el zipper, ¿ok? Bueno, después de desenrollar, una vez que abrís el zipper, para abrir ese zipper necesitas una enzima, ¿ok? Una enzima que rompe los enlaces entre las dos cadenas. Inmediatamente después de que abrís el, que empezás a abrir este ADN, va a venir una enzima, la polimerasa de ARN dependiente de ADN, porque hay varios tipos de polimerasas. Pero en el caso del núcleo de la célula humana, vamos a tener esta enzima llamada polimerasa de ARN. Tiene dos sitios activos. El primer sitio activo está unido a la cadena y está leyendo, mira. Al mismo tiempo que lee, va a tomar un ribonucleótido y lo va a ensamblar. Si te das cuenta, está uniendo la cadena, está uniendo a la cadena, está uniendo acá un nucleótido más. Ahora, estos nucleótidos de ARN son diferentes de los de ADN. Permíteme un momentito, voy por un poco de agua.
Ok, sigamos con la historia esta. Entonces, hay una diferencia o dos diferencias cruciales entre las bases, o sea, los nucleótidos de ARN y los de ADN. En primer lugar es el azúcar del esqueleto. Fíjate que aquí dice P, que es fosfato, R, ribosa, mientras que aquí tenías, en el ADN tenías desoxirribosa. Esto impide que una base de ARN se una a la cadena de ADN o que formara parte de la cadena de ADN, porque entonces crearía una confusión. Dos, fíjate que aquí tenés, ves que tenés en los nucleótidos que se están uniendo al ARN, aquí tenés tres grupos fosfato. Estos grupos fosfato tienen un enlace de alta energía y son los que van a contribuir la energía para mover o para hacer trabajar la molécula, la polimerasa, necesita este trifosfato, o sea, la síntesis o la transcripción de ADN a ARN es un proceso consumidor de energía que utiliza la energía de los enlaces de fosfato para mover el sistema. Cada vez que agregas, ok, la segunda diferencia es que en vez de timina, tenés uracilo, en vez de T usas U. Esto también evita que vayas a agarrar una molécula de ARN y la vayas a meter, como dice, trabada dentro de la cadena de ADN y arruines ambas. Okay. Fíjate bien, cada vez que agregas un nucleótido a la cadena, okay, consumís energía y la polimerasa utiliza esa energía no solo para formar el enlace, sino que además va a utilizarla para moverse, flechas que están acá, a lo largo de la cadena de ADN. O sea que estás copia, agrega, se mueve, copia, agrega, se mueve y repite el proceso, copia, agrega, se mueve. Y entonces de este lado, la cabeza de la flecha va hacia el extremo 5'. ¿Ok? De 3' a 5' se va moviendo. Y del otro lado de la polimerasa, mira, está saliendo esta cadena de ARN de una sola fila. El ARN solo tiene el ARN humano solo tiene una cadena, no dos, y va saliendo. Conste, en un segmento de ADN que se está transcribiendo, vas a tener muchas polimerasas. O sea, yo tengo una ristra larga de nucleótidos y aquí tengo una polimerasa haciendo copia, aquí tengo otra, y aquí tengo otra, tengo varias polimerasas haciendo varias copias de trabajo del ARN. O sea que no es que la copia va a ser de una a una, va a ser de una a muchas, ¿ok? Pero no tendría sentido realmente que yo solamente hiciera una copia de trabajo. O sea que ahí estoy haciendo no solo transcripción, sino que estoy haciendo amplificación, porque de una copia de ADN puedo sacar miles de copias de ARN y fabricar al mismo tiempo miles de copias de una proteína. ¿Ok? O sea que ahí es donde está el paso de amplificar. No es que voy a copiar las proteínas de una en una. Dos, esta polimerasa de ARN solamente trabaja en un sentido, o sea, solamente puede leer ADN para hacer ARN. No puede hacer el inverso, o sea, las células animales, mamíferos, reptiles y todo, no pueden sintetizar ADN a partir de ARN, pero otras especies sí. Por ejemplo, ¿cómo se llama ese virus baboso que anda por ahí molestando gente? Esa gripe con pretensiones. Los adenovirus. Ajá. Eso. ADN y corona funcionan igual. Son ¿Qué? virus, son virus de ARN o para ese efecto, el VIH.
Mira, ese es un ejemplo más. El VIH tiene ARN, entonces, ¿cómo es que puede causar tantos problemas en los humanos? Y es porque los virus tienen una estrategia diferente. Tienen ARN y tienen una enzima que se llama transcriptasa reversa, que es capaz de invertir el proceso y agarrar ARN y fabricar ADN a partir de él. O sea, invertir la copia. En las células humanas no existe tal mecanismo. La transcripción siempre es de ADN a ARN. Ahora, esta cadena de ARN que estás fabricando es solo uno de los diferentes tipos de ARN que hay 4. Este que estamos hablando acá, es lo que vamos a llamar ARN mensajero. Y a este ARN mensajero, si te diste cuenta, transcribió los tripletes del ADN y los transcribió, cambiando, por supuesto, uracilo por timina, y cada uno de estos tripletes acá en el ARN va a formar lo que llamamos un codón, una mnemotecnia, una representación de los diferentes, de uno de los 20 aminoácidos que tenés. Aquí tenés, por ejemplo, en el siguiente paso, la copia que hiciste acá, mira. Ves que, por ejemplo, aquí dice CCG y eso se traduce y es el código para prolina. UCU, serina. GAA, GA, ácido glutámico. Y voy a tener glicina o triptófano, lo que quiera, lo voy a tener codificado de esta manera. De hecho, te lo voy a poner acá. Este es la tabla con los diferentes codones. Ves que aquí hay 20 aminoácidos, por ejemplo. Arginina tiene 6. Arginina hay diferentes codones. CGU, si yo me encuentro CGU, implica arginina, o CGC, o CGA, o CGG, bueno, lo que sea. Fenilalanina está codificada como triple U, mientras que triple A me codifica lisina. Y así, para algunos, por ejemplo, algunos aminoácidos se presume que por alguna extraña razón filogenética tienen varios codones, o sea, tienen diferentes maneras de representarlos. Mientras que, por ejemplo, metionina y triptófano solo tienen uno. No se sabe realmente por qué. Se cree que hay una razón evolutiva, probablemente, que hiciera eso. Pero si te das cuenta, de los 20 aminoácidos que codifican proteínas, todos tienen por lo menos un codón para ellos. Más estos dos que están al final, inicio y parada. Cuando la maquinaria que fabrica proteínas encuentra el codón AUG, AUG quiere decir inicio, quiere decir que pues, aquí empieza la página, ¿ok? Esa es la cabecera de la página. Y sigues leyendo de 3' a 5' y copiando y fabricando proteínas hasta que se topa con uno de esos codones de parada, con UAA, UAG, UGA, ¿ok? Entonces, cuando llega aquí, las enzimas copiadoras y fabricadoras de proteínas ahí se detienen y expulsan la proteína y van a buscar de nuevo un codón de inicio para empezar a leer. O sea, hacen una copia, llegan al terminador, desprende la proteína que fabricó, agarra otra secuencia de ARN, otra vez la secuencia de ARN y vuelve a copiar. ¿Ok? O sea que aquí ya tenemos un mecanismo para iniciar y copiar. Ahora, este ARN mensajero no está haciendo nada en el núcleo, tiene que salir del núcleo. Para hacerlo, primero va a pasar por dos cosas. Primero, veíamos que íbamos a hacer división del ARN. Acordate que este gen en el ADN, en el núcleo, no solamente codifica una cosa. Ahora, para que me entendas lo siguiente, es que, por ejemplo, yo tengo un sistema, las enzimas no trabajan solas. ¿Okay?
sino que generalmente trabajan como un sistema enzimático. Y para ponerte un sistema enzimático típico, ponerle el ciclo de Krebs, ¿ok? Ciclo de Krebs, ahí cada paso, vaya qué sé yo, de oxaloacetato a cisaconitato, de fumarato a malato y no sé qué, así como dice el rap, cada uno de esos pasos tiene una enzima que lo hace funcionar. Ahora, el gen para el ciclo de Krebs, no me preguntes dónde está en el genoma, no me sé el genoma. ¿Okay? El gen para el ciclo de Krebs codifica todas las enzimas, ¿ya? O sea, si yo sé que necesito producir 8 enzimas para los 8 pasos, y necesito más, de hecho, el gen codifica las 8. Ahora, cuando yo empiece a copiar o transcribir ADN a ARN, voy a fabricar los planos para las 8 enzimas. Pero el sistema de fabricación de proteínas en los ribosomas no fabrica las 8 a la vez. Entonces yo tengo que partir esta secuencia de ARN, dividirla en varios fragmentos, cada uno de los cuales solo codifica una parte. O sea, es como que te dijera. Yo no sé si conoces una pieza de tecnología muy anticuada, Paola, que se llama un fax. Sí, sí sé que es un fax, pero la verdad no entiendo cómo funciona, doctor. Un fax lo que hace es, a ver, tenía una cosa parecida a un escáner, ¿ok? Bueno, bueno, más fácil. Era una máquina, ¿ok? Metías una hoja de papel, entonces al avanzar la hoja de papel, tenía algo así como un escáner de una sola línea que iba leyendo una línea. Mientras pasaba, escaneaba la línea, la convertía a una señal que transmitía por el teléfono, por la línea del sistema telefónico de Hondutel, a otro fax. En ese otro fax recibía la señal y una cabeza, generalmente, imprimía la línea. Entonces, lee y escribe del otro lado, lee y escribe. Entonces básicamente es como que agarraras una fotocopiadora, ¿ok? Lo único que la parte de la fotocopiadora que lee, que escanea, vaya, el vidrio, está en un lado y la parte que imprime está en otro, ¿ya? Entonces lo que hacía era enviar, y el fax había de dos tipos. Uno que usaba papel común y usaba un tóner parecido al tóner de la copiadora. Venían unos cartuchos que vos cambiabas cuando se gastaba, igual que los cartuchos de la fotocopiadora. Carísimo, más el costo de la llamada. Imagínate que si yo quería mandar un fax a Japón, entonces tenía que marcar el número de teléfono del fax allá al otro lado en Japón y pagar el costo de la llamada. Enviar faxes era una cosa que, bueno, teníamos fax en la casa. En los 90 tenías un fax en la casa, pero era muy poco lo que lo usabas. ¿Okay? Segundo, porque la mayoría de los faxes, y ahí es donde voy, usaban papel térmico, que es parecido al papel con que imprimen las facturas en el súper, ¿va? Que en vez de inyectar tinta, lo que hace es que adentro tenés como una resistencia caliente y por donde toca esa resistencia, ese elemento caliente en el papel, lo oscurece. ¿Ah? ¿Te has dado cuenta de que, por ejemplo, tus hojitas de la tarjeta de crédito, los coditos esos que te da la tarjeta de crédito, con el tiempo se van poniendo negros? Sí, también si uno como que los aruña, queda como que las marcas Sí, así. porque debajo de la superficie del papel está como pigmento que normalmente se activa con el calor y eso es cuando lo imprimen, pero también si con el tiempo también se va oxidando, se va ennegreciendo, igual que si lo rayas porque quitas la capita blanca del recubrimiento y expones el tinte de abajo. Ok, los faxes usaban un rollo de esos, y ahí es donde voy, pero es un rollo continuo, entonces vos
recibías un fax de 4 páginas, entonces imprimía la primera página y pausaba, entonces vos tenías que romperla y arrancarla, imprimía la si vos solo ponías continuo, entonces ibas a terminar con algo así como un pergamino con 4 o 5 páginas que luego tenías que manualmente y ordenar. Era un dolor de cabeza. Y más, como te digo, el problema era el costo. Después, cuando empezó la internet y el correo electrónico, el fax, pues obviamente se fue por el camino de los dinosaurios y con toda razón. Además, había una manera muy buena de fregar a alguien, lo que llamaban el fax negro. Te dije pues de que los faxes gastaban, el papel era caro o el tóner era también igualmente caro. Y en una página, las letras, pues eso es un porcentaje. Si yo tengo una página impresa, realmente lo que gastaba el tóner solo era en donde imprimía una letra, que es en términos de área es 2%, 3% en una página típica. Ahora, ¿qué pasa si yo mando una página negra? Tiene que gastar tóner en pintar toda la página de negro. ¿Ah? Entonces lo que hacías era que agarrabas 3 páginas de papel negro y las pegabas, las metías en tu fax y las pegabas con tape para que fueran un loop continuo. Agarrabas el número de fax de tu enemigo y marcabas y empezabas a transmitirle este papel. Como era una sola banda así continua que habías hecho, daba vueltas y vueltas. Entonces, del otro lado, del lado del receptor, porque no había manera de parar el fax, a menos que lo desconectara de la línea telefónica. Entonces le mandabas ese fax negro a alguien a las 10, 11 de la noche, para que el fax estaba en automático, empezar a imprimir páginas negras del otro lado hasta que se gastara todo el papel o todo el tóner. ¿Qué te parece eso para una broma pesada? A larga distancia. O sea que si lo hacías con alguien a larga distancia, no podía ir a matarte a la casa. Pero la persona sabía que había sido usted, o sea, le salía como que recibiste un fax de tal número, o era anónimo. Ahí hubiera sido mucho mejor, doctor. Y Anónimo. fíjate que no, sí, porque en la primera línea de la página dice enviado desde tal número a tal hora y tal día. Entonces se sabía quién era el bromista. ¿Alguna vez lo hizo usted, doctor? ¿Cómo crees que me sé los detalles del asunto? ¿Cuántas veces lo hizo? Por lo menos unas 3 veces. Era una buena manera de fregar, ¿ok? Y cara para el lado receptor. No era la broma era inofensiva en el sentido de que nadie salía lastimado, pero ponele que estamos hablando cuando de los años 90, que un tanque de gasolina te valía 200 lempiras para un carro grande y un cartucho de tóner valía como 300 y pico, o sea que usando eso como parámetro de inflación, quiere decir que un cartucho de tóner costaba el equivalente actual de unos 3,000 y pico lempiras. O sea que, como te digo, era una broma bien pesadita para hacérsela a alguien. Aparte del costo que iba a tener después de recoger todo aquel montón de papel que había generado y botarlo y volver a cargar el cartucho del tóner, que no era tan fácil, fíjate, tenías que desarmar aquella cuestión, ponerle el cartucho y calibrarlo de nuevo. Entonces, te llevaba tu trabajo, o sea que era era de la clase de bromitas que se hacían una sola vez, ya la segunda sí te iba a ir a buscar. ¿Se le hicieron a usted, doctor? No, yo era más inteligente y desconectaba el fax. Yo esperaba, si alguien me iba a enviar un fax, tenía que llamarme era la misma línea telefónica, hey, te voy a enviar un fax, porque la máquina tenía un switch, entonces decía fax o teléfono. Entonces, por ejemplo, cuando vos te ibas el fin de semana, lo dejabas en modo fax y entonces no recibía llamadas, sino que cuando vos marcabas y estaba el fax activo, oías un tono. ¿Mm? Entonces vos tenías lo que ibas a transmitir y apretabas el botón de send y empezaba a enviarlo. Si tenías un fax con teléfono, que era el tipo más común, lo que tenías era configurado en modo teléfono. Entonces, por ejemplo, timbraba. Ring, 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 ring. Cuatro
4 o 5 timbres según cómo lo programabas, y si no levantabas el teléfono al quinto timbrazo, entonces él solito se cambiaba a fax y te enviaba un tono pip para indicar que así te permitía tenerlo como teléfono, usarlo como teléfono también, taca, 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 marcar como teléfono o recibir llamadas en tu oficina y tener un chunche menos, ¿va? No tener uno de esos teléfonos grandes. Acuérdate de la época de los teléfonos grandotes. O sea que, así como ahora un teléfono, después de del quinto timbre, te manda la contestadora, te mandaba al fax, ¿ya? Entonces vos lo que hacías era que lo ponías, incluso podías desactivar el componente de fax y usarlo solo como teléfono, que era la manera más inteligente cuando sabías que había gente que mandaba faxes por brutadas o que te mandaba, mira, esa era una de las cosas más odiosas que había. Vos odias que te manden correos electrónicos con propaganda, con publicidad, ¿va? ¿Qué te parece que te enviaran fax por publicidad? Porque no solamente tenías un mensaje no deseado, sino que además habías pagado tinta, tóner y papel para recibir algo, para recibir propaganda. Eso se consideraba, como que dice, lo último en abuso a la paciencia. Entonces yo pagaba el fax y lo dejaba como teléfono. Si alguien me quería enviar un documento, entonces, mira que te voy a enviar un fax. Ok, espérate. Ya lo encendía yo y le, ok, dale enviar. Colgaba y él ya me enviaba el fax. Era la manera más inteligente de evitarte costos. Ok, pero ¿qué tiene que ver el fax con toda esta historia? Bueno, que si yo no divido el ARN, lo que tengo es el equivalente de imprimir en un fax, esos de rollo, que viene un gran rollo, o de los rollos de lo que llamábamos papel continuo. Ya sabes cuál es el papel, ese sí lo has de conocer. Son esos papeles de esas impresoras que el papel tiene unos hoyitos, así como vienen algunos formularios, que vienen una serie de hoyitos que vos desprendes porque es lo que mueve el papel en la impresora, pero viene un paquete de papel, y que entonces vos tenés que desprender cada hoja individual. ¿Okay? Lo mismo pasa con el ARN. Tenés que dividirlo antes de salir del núcleo en segmentos que codifiquen una sola cosa. Luego, vas a exportar este ARN ya dividido hacia el citoplasma. En el citoplasma vas a tener, bueno, para ser más correcto, no hacia el citoplasma, hacia el retículo endoplásmico rugoso, en donde vas a tener los ribosomas. Ahora, los ribosomas constituyen otro tipo de ARN también. Son una mezcla de ARN y proteína, que de hecho vienen en dos mitades. Las dos mitades del ribosoma se llaman la subunidad. Hay una subunidad pequeña que se llama unidad 30S y otra unidad más grande que se llama 60S. Vamos a ponerlo por acá. A ver si se mira acá. Espérame. Aquí tengo... No se miren ninguno. Bueno, aquí sí está. Espérame. Aquí tenemos un ribosoma, o bueno, varios ribosomas, y tienen, aquí dice subunidad pequeña, es esto, mira, 30S, y una subunidad grande que se llama 50S. El S quiere decir Svedberg, y es una medida de la sedimentación. Como esta unidad es más grande, se sedimenta más rápido, y entonces se mide su tamaño por la velocidad de segmentación. Ustedes que este ribosoma es así, mira. Está desarmado. Cuando el ARN que está acá, mira, el ARN mensajero, llega, se ubica acá. Vamos a ponerlo acá.
a separar los codones para que veas. Ahí está leyendo un codón, mira, en lo que estoy dibujando. Está leyendo este codón. Se ensambló alrededor de él, obviamente buscando un codón de inicio. Este es inicio. Y este es fin, el terminador. Empezó acá, se unió acá y empezó a leer de 3' hacia 5'. Una vez que lee el codón, va a hacer una serie de cosas. La primera es que lee el codón y atrae a un tercer tipo de ARN, el ARN de transferencia. Este ARN de transferencia, vamos a ponerlo acá, mira, tiene una forma bien específica. Mira la forma, esta, mira, como una crucecita. En este extremo de la crucecita tiene lo que llamamos el anticodón, que es obviamente el opuesto del codón. Aquí tengo en el ARN mensajero, tengo un codón. Por ejemplo, este dice A, ¿ok? Triple A. Y el anticodón, por supuesto, tendría que ser el complementario, sería U. Ok. Fíjate bien, de este lado es capaz de unirse exclusivamente. Solo se puede unir, triple U solo se puede unir a triple A. Suponete que aquí tengo otro. GGU. Y entonces tendría otro ARN de transferencia que tiene un anticodón que diría CCA. ¿Ok? Si te diste cuenta, si hay 64 codones diferentes, quiere decir que va a haber 64 combinaciones posibles aquí en el anticodón de la ARN de transferencia. Ahora, triple U. Triple U me codifica una sola cosa. Y ya vimos acá que era fenilalanina. ¿Cabal? Quiere decir que acá tiene un sitio para un aminoácido y este aminoácido es fenilalanina. ¿Ya? Mira. Ahora, ¿cómo trabaja el asunto? Este ARN de transferencia va a unirse primero al aminoácido. O sea, es básicamente una transportadora que me trae el aminoácido correcto, se une al complejo que formaron el ARN con el ribosoma en este codón y se une a él. Quiere decir que está poniendo el siguiente aminoácido de la cadena y garantizando que es el aminoácido correcto. Ahora mira, por ejemplo, acá tenés una proteína en formación. Mira, tiene alanina, cisteína, histidina, alenina, fenilalanina, serina, y aquí está agregando un residuo de prolina. ¿Ok? Está añadiéndole, como quien dice, otro vagón al trencito. ¿Ok? Ahora, este ARN de transferencia es una molécula pequeña, solo tiene unos 80 nucleótidos. O sea que, como es pequeña, es mucho más móvil y se difunde mucho más rápido. La idea es que esta tiene que ser pequeña porque si tuvieras una cadena larga de ARN, eso te retrasa la reacción. ¿Ok? Ahora, ¿cómo estos aminoácidos que estás añadiendo a la cadena, vaya, entonces tengo esta cadena, por ejemplo, y entonces dice, a la cis fenilalanina y serina, y ahora tengo prolina. Tengo que unir esta prolina a la cadena. Para hacer esto,
para hacer esta unión, necesito otra enzima más, la peptidilsintetasa, ¿ok? La peptidilsintetasa. Esa peptidilsintetasa lo que hace es que me cataliza la unión de un aminoácido a la cadena que se está formando, ¿ya? Como se está formando una nueva cadena, ese proceso de síntesis de péptidos, como podrás imaginar, requiere energía. Energía que vas a sacar de ATP, obviamente. Para cada residuo de aminoácidos que yo estoy agregando a la cadena, imagínate, es el caso, como te decía, el modelo del trencito. Yo tengo en la cola del trencito y voy agarrando un vagón y ¡clac! Lo pongo, ¡tran! Lo pongo. Y voy agregando más vagones al trencito hasta terminar, ¿no? Hasta que me encuentre con un terminador. Cada vagón que yo agrego al trencito, o sea, cada residuo de aminoácido que yo agrego mediante la peptidilsintetasa, ocupa 2 moléculas de ATP para completar esa reacción. O sea que la síntesis de proteínas es un proceso consumidor de energía. Y en términos del presupuesto de energía de la célula, es generalmente el segundo y a veces el primero en términos de gasto, porque yo estoy constantemente sintetizando proteína. Vaya, por ejemplo, tenemos cualquier proteína. Vaya, por ejemplo, tomemos otra vez a Paola, que está sintetizando colágeno en este momento, ¿correcto? Está sintetizando colágeno, Paola. Sí. Porque si no te vas a arrugar toda. Ok. ¿Por qué? Y te menciono esa porque uno dice, bueno, el colágeno es una proteína súper estable, ¿ah? Sin embargo, no es eterna. Y más o menos la vida media de tu cadena de colágeno es de unos 6 meses. O sea que si estás cambiando, por ejemplo, colágeno en tu piel, reemplazas el colágeno que gastaste con colágeno nuevo. Cuando tu producción baja, pues tu piel pierde algo de elasticidad y empieza, pues, empieza a aparecer arrugas, ¿ok? O sea que tu arrugamiento facial depende de la síntesis de colágeno. Conste, eso quiere decir que cualquier cosa que te eches en la cara no sirve, ¿ok? Ya, todavía no está, supongo que todavía no estás en esa fase y por lo menos los próximos 6 años no estarás en esa fase. Estudias medicina, no te queda tiempo de estar echando cosas en la cara, ¿ok? Creo. Entonces, El colágeno que se toma no sirve de nada, ¿verdad? colágeno que se toma, las enzimas del tubo digestivo lo van a disgregar a aminoácidos y lo vas a consumir. Es proteína, o sea, no es diferente consumir colágeno de tal. Bueno, de hecho, vos consumías más colágeno en la infancia que ahora de adulta, porque existe una preparación comercial de colágeno que está hecha para comerse. ¿Sabes cuál es, va? No, doctor, ¿cuál es? La sopa de patitas de pollo y ligamentos de cerdo que tanto te gustaba cuando tenías 6 años. Las gomitas. Y la gelatina en general. ¿Sí? ¿Vos sabés cómo hacen la gelatina? Sí, es con cartílago y la roja es con unas chinches para darles el color, no sé, no me acuerdo muy bien. Ok. Mira, funciona así. El principal componente de la gelatina va a sacarlo de todos los pellejos y partes no utilizables de lo que vas de los animales que usas para carne. La mayor parte viene de 3 fuentes. De la industria avícola, que te agarra todos los pellejos y desperdicios, las patas, los pellejos, la piel, etcétera. De la industria porcina, pues nuevamente de todos los pellejos y demás, y de los huesos de reses y cerdos. Empecemos con los huesos, que es la fuente principal.
Vos agarrás estos huesos y los vas a meter a una cubeta con ácido, ¿ok? Porque el ácido lo que va a hacer es reaccionar con el mineral del hueso y descalcificarlo. La parte mineral se va a ir al fondo como una arenilla de hueso, ¿ok? Es básicamente fosfato de calcio y es muy valiosa porque se limpia, se lava, se concentra y se le agrega al concentrado para alimentación animal. Básicamente, las vacas, por ejemplo, se las utiliza como un suplemento de calcio. O sea que las vacas comen huesos de vaca. En primer lugar, introduzcamos el canibalismo a esta historia. 2, ahora, esos huesos que descalcificaste ahora son flexibles porque tienen el colágeno, que es la matriz proteínica, ¿va? Este colágeno ahora lo vas a hervir para desarmar la proteína. Luego vas a tener una sopa, una espuma maloliente de colágeno flotando. Eso lo vas a rastrillar así para afuera. Y lo metes con aire caliente a deshidratarse y te va a formar algo que parece como styrofoam que se muele, ¿ok? Se muele completamente para reducirlo a un polvo que se vuelve a disolver en agua caliente, ¿ok? Después que paso por el agua caliente, vas a pasar esta solución, esta sopa de colágeno, que en este momento no tiene sabor. Si la prepararas como tal, sería como esa gelatina sin sabor que utilizan los pasteleros, ¿ok? Lo metes por caliente a una cámara de vacío que está refrigerada. A la entrada del contacto, inmediatamente se congela y cae como un polvillo. A ese polvillo mezclarle 50% de azúcar casi, y el colorante y el saborizante, y tenés tu gelatina esa que viene en las cajitas. O sea que básicamente la gelatina que tanto te gustaba son patitas de pollo, huesos y ligamentos de cerdo. ¿Ok? Es colágeno. Y todo ese colágeno que te venden para propósitos de belleza no tiene más proteína ni tiene más colágeno que la gelatina que encontrás en el estante del supermercado. ¿Ok? Ajá. Igual que todos esos suplementos para aquellos que van al gimnasio, suplementos proteínicos, sí, son proteínas de buena calidad, pero lo único que tienen es que son más prácticos, no son mejores. Yo tengo la misma cantidad de proteína si me meto un gran filete, ¿ok? Que si me meto un par de cucharones de esa proteína en un batido. La única diferencia es, por supuesto, que este es mucho más práctico de usar, pero se obtiene de la leche. Eso es proteína de leche vacuna. O sea que no, para efectos de tu tubo digestivo, toda la proteína es absolutamente igual. O sea, me da igual que la proteína venga, qué sé yo, de la carne más barata que hay en el supermercado, vaya, de esa carne de pedazos que utilizas para darle al chucho, o que si utilizas, qué sé yo, que si lo que estás sacando de proteína es langosta, vaya, que cuesta como 400 pesos la libra. Para tu tubo digestivo todo es igual. O sea que no nos demos muchas áreas, porque en realidad desde el punto de vista de nutricional, a mí me daría igual cualquier tipo de proteína mientras tenga todos los aminoácidos. Que claro, yo no voy a hacer eso en la vida práctica porque obviamente es una cuestión de gustos. A mí me gusta, obviamente prefiero comer un filete de buena calidad que un pedazo de carne que parezca un cuero de zapato. Pero eso es cuestión de gustos, no de nutrición. Ahora, estábamos con la idea de la transcripción y de la unión de proteínas a la cadena. Entonces la peptidil sintetasa me está está alargando la cadena de proteína. Ahora, como ves en esta ilustración, nuevamente tenemos el caso de que yo puedo estar, y de hecho estoy fabricando más de una copia de proteína a la vez. Porque, si te das cuenta acá, aquí tengo 4, ¿cómo se llama? Perdón. Vamos a limpiar un poquito para
tengo 4 ribosomas trabajando a la vez. Y cada uno de los ribosomas me está produciendo una cadena proteínica. Mira, esta es la proteína que está creciendo. Está creciendo. Y yo puedo tener cualquier cantidad que yo desee de ribosomas trabajando al mismo tiempo. Esto me permite poder hacer otro paso de amplificación en el cual yo pudiera empezar. Tengo solo una molécula de ADN, pero puedo sacar, qué sé yo, X copias de ARN. Y cada copia de ARN obviamente me puede estar produciendo cualquier cantidad de cadenas de proteína en simultáneo. ¿Ok? Con lo cual tengo 2 pasos de amplificación que me permiten acelerar ese proceso de síntesis proteínica. Y este. Bueno. Ahora, hay un cuarto tipo de ARN, porque hasta ahorita hemos visto de transferencia, mensajero y ribosomal, pero hay un cuarto tipo de ARN, lo que vamos a llamar el microARN. Aquí tenemos un caso. Fíjate bien que es una secuencia cortita de ARN que tiene esta forma, tiene una forma como de loop. Okay. Cuando estás codificando una proteína en el gen que codifica la proteína, también voy a tener la codificación para un pequeño segmento de ARN que vamos a llamar microARN. MicroARN del complejo microprocesador. Okay. Este complejo microprocesador se va a unir, este es el microARN primario, de hecho. Mira, se va a unir a un complejo de microprocesador y el complejo de microprocesador le quita un pedazo al pre-ARN, al pre-microARN, para modificar su actividad, y este ya modificado de pre-microARN se va a unir, va a salir al citoplasma y en el citoplasma va a ser trabajado por una pequeña enzima que se llama dicer. El dicer lo que hace es que este microARN empezó como una cadena así larga, mira, y lo dobló sobre sí mismo para que esta, ahora mira, se dobló sobre sí mismo, o sea, se convirtió en una doble cadena y cortó este extremo. Ahora tengo un pequeño dúplex, que se llama un dúplex de ARN. O sea, un ARN que se convirtió en doble cadena básicamente porque lo doblaste y se va a unir a una proteína más que se llama RISC, complejo silenciador inducido por microARN. Y ese complejo silenciador se va a unir, fíjate bien, a la cadena de ARN mensajero que estaba fabricando la proteína. ¿Ok? Y vos me decís, ¿por qué? Porque cuando yo empecé con todo este proceso de síntesis de proteína, ¿te acordás de lo que hablábamos? Bueno, fabriqué ARN, empecé a copiar ARN, empecé a unirle ribosomas y a fabricar proteínas. Ok. Estoy fabricando proteínas, pero ¿qué me faltó ahí en esa historia? ¿Qué me falta? Porque tengo un buen mecanismo para iniciar la síntesis de proteínas. ¿Qué necesito? ¿Qué me falta en toda esa secuencia de eventos? ¿De dónde sana como que el material para hacer las proteínas? No. Exactamente. Porque hasta el momento
yo estoy puse la maquinaria de proteínas en modo aprendiz de brujo. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es modo aprendiz de brujo? Que solo copia las cosas y no sabe cuándo iniciar. ¿Nunca has visto ese corto de esa película de Walt Disney, Fantasía? ¿Nunca has visto esa película? Yo no. Que por cierto es una de las mejores películas de Disney. ¿Ok? Es un musical. No, Nicolas Cage en una película de Disney. No, Fantasía es de 1940. ¿Ok? Es de 1940. Nada que ver. Es un musical, o sea, Disney lo que hizo fue que tomó varias piezas de música clásica. ¿Ok? Entonces, y las animó, las convirtió en un corto animado con una orquesta, no me recuerdo, la Sinfónica de Filadelfia o algo así, poniendo la parte musical, y aquella es, bueno, de hecho es está en la lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Bueno, el primer segmento es uno que se llama El aprendiz de brujo, que Mickey es el ayudante, el aprendiz de un brujo. Entonces el brujo sale y le dice a Mickey que tiene que jalar agua del pozo, vaya, agua del pozo para uso de la casa. Y Mickey, como es Aragán, agarra el sombrero mágico del brujo, se lo pone y empieza a ordenarle a las escobas que empiecen a jalar agua. O sea, que las escobas se animen, agarran las cubetas y las empiezan a jalar agua del pozo para la casa, pero no sabe cómo detenerlas. Se hace un desastre, ¿va? Porque imagínate, empieza después, pues se confunde, empieza a multiplicar las escobas, entonces tiene como 4,000 escobas jalando agua, inunda la casa, hace un desastre. Entonces por eso le dice el aprendiz de brujo, el que inicia algo, el que inicia un proceso que no es capaz de controlar y parar, y que este proceso trabaja demasiado bien. Ahora es donde entra el microARN en ese asunto. Como yo no tenía manera de parar o de limitar la síntesis de proteínas, me podría ver en el problema de que la síntesis de proteínas empieza a correr descontroladamente, se gasta todo el ATP, se gasta todos los aminoácidos, etcétera, consume todos los recursos y me inunda la célula con un madrajal de copias de una proteína que yo no quiero. Tengo que tener un mecanismo de frenado. Igual que como vamos a ver aquí a lo largo de fisiología, si vos tenés un mecanismo, tenés que tener algún sistema de retroalimentación negativa o un mecanismo de frenado, porque si no, vas a terminar con un desastre. Ahí es donde entra el microRN. Como veías acá en el caso del microRN, tengo esto, mira, espera. Vamos voy a borrar un poquito. Está muy confuso. ¿Ves que acá dice RISC, complejo silenciador? Ese complejo silenciador se une al ARN que codifica la proteína. Este es el que estaba fabricando proteína. Y me va a hacer dos cosas. Primero, me va a hacer lo que se llama represión translacional. Represión translacional quiere decir que este ribosoma que va a estar acá va a ser detenido por el complejo de RISC microARN, parando la síntesis de proteínas. Dos, el complejo de RISC puede desactivar un ribosoma incluso antes que inicie la copia de proteína. Tres, degradación de ARN. Cuando yo tengo un complejo de estos unido al ARN, no solamente me va a parar la fabricación de copias de proteínas, sino que me va a marcar el ARN como ya no me sirve, ya no lo necesito. Y ese ya no la necesito es una señal para que una enzima
una ARN-asa lo desintegre, lo degrade. ¿Ok? Ponele, vos tenés una fábrica. Vamos a ponerle que tenemos una fábrica que fabrica, no sé, piezas para automóvil. ¿Okay? Entonces esta fábrica, imagínate vos venir, Paola, y estás a cargo de la planta, y de repente hasta ahorita has estado fabricando piezas para motores, para motores del modelo viejo. No sé, esta compañía fabricaba un motor para el carro, un motor antiguo, de diseño antiguo, y dice, bueno, a partir de los modelos de 2022 vamos a introducir un motor más moderno, más eficiente, más económico, pero obviamente que en la fábrica hay un montón de herramientas y planos y todo para producir las piezas viejas que son incompatibles. Entonces vos tenés que agarrar, recoger todos los planos del modelo antiguo y descartarlos, deshacerte de ellos, porque si no los trabajadores en las máquinas tal vez no sepan del cambio de modelo y están produciendo piezas del diseño antiguo que no entran en los motores o más bien los dañan. ¿Ok? Me metiste una pieza del tamaño equivocado y aquello empezó a fallar. Lo mismo con el ARN. Una vez que completaste un proceso de síntesis de proteína y hiciste las copias que querías, no puedes tener ese ARN mensajero flotando por ahí porque no hay ninguna cosa que impida que se vuelva a unir a un ribosoma y que empiece a hacer copias no deseadas de esta proteína. Entonces, cuando terminaste de hacer la copia, este mecanismo de microARN marca al ARN que ya no está en uso para que las ARN-asas lo destruyan y no tengas copias flotando de ARN que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque en la célula, la maquinaria ribosomal de síntesis de proteínas solamente tiene que estar haciendo síntesis de los productos que van a ser utilizados. No puedes tener fabricación de todas las cosas a la vez, ni puedes mantener la fabricación de algo que ya no necesitas. Todo, en términos de energética celular, todo tiene un costo y el costo hay que facturarlo. ¿Okay? Por lo tanto, el microRN me controla la expresión de la transcripción de, ¿cómo se llama? De ARN a proteína. ¿Ok? Ahora, como ves acá, entonces, hasta ahorita tenemos la fabricación, y solo voy a terminar resumiendo este asunto viendo la última página. La última página para que veamos el resumen del proceso de síntesis de proteínas. Aquí ves el caso donde te decía la fabricación de una proteína. Mira, el aminoácido, o sea, lo de la AR, de la sintetasa. Mira bien, tenés un aminoácido, ¿okay? Aminoácido cualquiera de los 20. Lo tenés que unir a ATP para activarlo, ¿ok? Entonces ahora, este aminoácido que lo activaste uniendo al ATP, sacaste la energía, ahora tenés el aminoácido unido a AMP, o sea que tenías adenosina más fosfato, más fosfato, más fosfato. Utilizaste dos de estos como energía, ¿va? Y ahora lo que tenés es adenosina, fosfato y un aminoácido, ¿ok? Que es lo que tenés ahí. Este complejo es el que se va a unir al ARN de transferencia, ¿va? Uno de estos por cada aminoácido. Este ARN de transferencia obviamente se une a la cadena de ARN complementario, o sea, codón anticodón, y ahora vas a tener este complejo, mira. Un complejo que tiene
ARN mensajero, ARN de transferencia, el aminoácido y el AMP, el monofosfato de adenosina. Y sobre estos va a trabajar la enzima, la sintetasa de péptidos, dice GTP, ¿ok? Para formar la cadena. Y ahí sí, ya tendrías, mira, la forma de esta enzima, la sintetasa de péptidos, me hace esta reacción, unirme el grupo carboxi de un aminoácido con el grupo amino. Entonces me forma un enlace peptídico y me libera una molécula de agua. Por cada aminoácido que yo agregue a una proteína, fabrico una molécula de agua, ¿ok? O sea que de ahí es donde vamos a ver que las, ¿cómo se llama? Las proteínas, la síntesis de proteínas también me produce agua. Y para romper una proteína necesito agregar agua, ¿ok? Cuando yo creo un enlace peptídico, libero agua. Y para romper el enlace peptídico tengo que agregar agua. O sea, todas las enzimas proteolíticas son un tipo de hidrolasa que necesita agua para tapar los dos extremos del enlace peptídico que acabo de romper. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. Por mi parte no, doctor. No, estamos claros. Entonces vamos a ver qué es el tema de mañana, a ver si es en vivo o no. Dice regulación de la producción de la reproducción celular y apoptosis. Sí, ese tema es en vivo. El siguiente, que es homeostasis intracelular del calcio, ese ya está en un video. ¿Ok? Entonces, mañana el tema es en vivo, el viernes es en YouTube. ¿Ok? Para que se programe su tiempo. Ok, listo. Bueno, nos vemos mañana entonces. Feliz día, doctor. Gracias, doctor.